¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, es la 1:08 de la tarde, las 12:08 en Canarias. Paso a presentarles, aunque ya se lo ha anunciado al principio de este programa, Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Rafa, ¿cómo estás? Estabas mirándote en la pantalla, ¿te ves bien? Me veo bien. ¿Estás bien peinado? Vamos, sí, Perfecto, con tu pin de los Caballeros Legionarios. Total. Tengo todos los cánones, el reloj del Atleti, la pulsera española. Bueno, el reloj del Atleti nadie es perfecto, pero en fin, no viene aquí en calidad de colchonero, sino viene en calidad de experto, porque este libro que ven ustedes aquí, Claves para recuperar Gibraltar, es un libro, no, si tú tranquilo, que se va a ver bien, Es un libro que de hecho, Raquel, creo que es porque es para esa cámara, para la cámara 3, que le va a hacer incluso un primer plano para que la gente pueda verlo. Sobre todo que lo vea Fabián Picardo, ¿eh? Exactamente, el pirata Picardo. Aquí tenemos, sin embargo, a una persona que no solo habla inglés, sino que en su trabajo habla diariamente en la lengua del enemigo. ¿Esto cómo se come? Sí, utilizo, como decía Rubén Darío, decía el hombre con mucha zona en el... decía hace ya más de 100 años, decía, acabaremos hablando el idioma de los bárbaros. Pues sí, desgraciadamente se han impuesto en el mundo y nos vemos obligados a utilizar, teniendo el idioma español, que viene del latín, que es la lengua universal, pues hablamos el idioma de los bárbaros, que es un idioma pues que, bueno, también tiene grandes literatos, como Shakespeare, Roy Campbell, pero no es incomparable con el castellano o el español, ¿sabes? Pero bueno, hay que adaptarse a este mundo cambiante que han dominado los piratas, ¿no? Roy Campbell decía de nuestro país que España le había salvado la vida. Efectivamente, hay un libro magnífico publicado hace cosa de, yo creo que 6 o 7 años. Yo participé soy uno, como diría Chávez, soy uno de los muñidores, ¿no?, de ese libro. Libros libres, Joseph Pearce es el autor. El título original en inglés era Amigos y enemigos de Virginia Woolf. En España se tradujo gracias a un consejo de mi amigo Emilio Domínguez, que conoces de la plataforma, como... Otro anglófilo, empedernido. Efectivamente, bueno, es profesor de inglés, porque hay que saber adaptarse, ¿no? Y es el libro que él propuso, el título es España salvó mi alma. Título precioso. Qué bonito, qué hermoso. Pues desde luego. Sí. Aparte de Roy Campbell, entiendo que habrá otros, no ingleses, pero anglosajones, que como Stanley Payne también merezcan nuestro reconocimiento. Hombre, Chesterton, por ejemplo. Es decir, ese mundo católico que ha vivido aniquilado por el protestantismo, el anglicanismo, ese mundo que ha sobrevivido, ese mundo de las tradiciones, ese mundo, como decía Roy Campbell, de antes de la Reforma, ¿no?, en donde ese mundo antes de Enrique VIII, ¿no?, que es el primer Brexit. Bueno, ha habido muchos Brexit. Ese fue uno de los más importantes, ¿no?, cuando repudió a la española Catalina de Aragón, ese catolicismo británico que ha resistido, esa América profunda. Hay muchos elementos, desde luego, de sintonía con la hispanidad. Nuestros ataques, y en concreto el mío, no es contra el pueblo inglés ni contra el pueblo estadounidense, que es un pueblo noble como el español, es contra gran parte de su élite, ¿no?, sobre todo intelectual, Virginia Woolf, política como Churchill, panda de miserables, ¿no?, que han aniquilado conciencias, generaciones. La madre del feminismo que estamos sufriendo hoy en día es la zumbada de Virginia Woolf, que acampó suicidada, que alrededor de su vida personal y familiar no había nada más que desazón y vértigo, ¿no? Pues ahí estaba el gran Roy Campbell luchando, y bueno, hay que apoyarse en esos grandes intelectuales católicos angloamericanos y en ese pueblo inglés que, bueno, al fin y al cabo pues tiene elementos de valor y de nobleza que son indudables, ¿no? Hay que saber diferenciar. Cuando se ataca a Inglaterra, se ataca a su élite, ¿no? No se ataca al pueblo inglés, ¿no?, con el cual hay mucha empatía, y bueno, aquí vienen millones de ingleses, hay muchos intercambios históricos, culturales, y eso es muy admirable, es enriquecedor también en algún aspecto la cultura anglosajona, ¿no? ¿Te refieres que nuestras críticas van dirigidas a las élites intelectuales y políticas financieras también de los británicos, pero que nosotros abrazamos, desde luego, a esos miles de borrachos que llegan a Benidorm todos los años, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo particularmente no me hace mucha gracia. Yo prefería el turismo que venía durante el franquismo, familias y sus hijos pequeños, ¿no?, que son los que legitimaron el anterior régimen, lo financiaron y permitieron el desarrollo económico, que también hay que decírselo y darle las gracias. Y luego también ese turismo, sobre todo de gente mayor, que lo conozco muy bien porque yo veraneo en la costa valenciana, y es una sociedad plenamente integrada, con grandes labores de caridad. ¿Dónde veraneas, por cierto? Pues en la zona en Guardamar del Segura, que lo recomiendo. Ahora nos vamos. Yo sabes que soy de Alcoy. Bueno, y yo tengo muchos amigos en Alcoy, en la fila de Almogávares. No me digas. Claro, hombre. ¿En los Almogávares? Jorge Aura, y he estado con ellos compartiendo. ¿Has estado en fiestas de San Jorge? Hombre, yo estaba en el balcón de las fiestas de San Jorge, que es de mi casa, la casa de mi amigo José Jorge.
a la entrada justo de la Gran Plaza, ¿no? Es ¿La Plaza de España? ¿Pero tú sabes que yo era de Alcoy? Pues yo sabía que era de Alicante, pero no sabía que era de Alcoy. Vamos, sí que pertenezco, bueno, he desfilado en Ibi, que también es un pueblo cercano. No, hombre, no son las fiestas de Alcoy, pero tengo mi traje de Almogávar y siempre que puedo desfilo, claro. Y pienso ir este septiembre. Además, tienes por línea familiar tienes relación, ¿no? Hombre, piensa que de Cocentaina era donde residía Roger de Lauria. O sea, tierra más Almogávar que Alcoy y Cocentaina es difícil. ¿Tú sabes el Paquito el Chocolatero? ¿Cómo vas a acabar? Es de Cocentaina, precisamente. Por toda la tradición musical, por las fiestas de Moros y Cristianos. Es que no solamente la pólvora, que es maravillosa, bien entendida, lógicamente, la fiesta del disparo y todo esto, sino que desde luego la música, vamos, las grandes composiciones musicales de ellos, es una fiesta, yo que conozco varias fiestas por toda España, y vivimos en España muy intensamente la fiesta, pero como elemento estético y artístico, ahí en esa zona es especial, por el tema de la luz, también el tema de la religiosidad, el tema de la música, hace que sin duda sean unas fiestas muy visitadas. El rigor y lo exhaustivo de los trajes y la recreación histórica. Y la defensa de nuestra memoria histórica, como es el rey Jaime I, la reconquista de esos territorios, yo creo que está tratado con una gran espiritualidad, ¿no? O sea, yo creo que son fiestas muy bonitas. Esto nadie no es un botellón, no es un botellón. No, desde luego. No es un botellón. Hay fiestas de moros y cristianos en otros lugares donde han acabado degenerando en unas borracheras masivas, pero es cierto que en Alcoy precisamente es un lugar donde se vela por la tradición estricta. Que sepas que nadie repara en esto, pero lo que se hace en Alcoy es una recreación de la Reconquista y por tanto es una incorrección política gigantesca. Hombre, vamos a ver cuánto nos dura esto, porque la posmodernidad se abalanza sobre todo este tipo de fiestas. Hombre, mire, este año por ejemplo en Ibi va de abanderada la esposa de un amigo, de abanderada Almogávar, y estamos ahí pues asesorando en el tema de digamos, el matrimonio que tuvo Jaime I del Conquistador con Violante de Hungría, ¿no? Y destacar ese vínculo con esa nación hermana católica que es Hungría. O sea, realmente me ha tocado participar como asesor histórico en capitanías, lo hago de todo corazón, porque además entiendo que es una historia, como tú bien dices, que arraiga con nuestra identidad y con nuestra historia. No es un simple botellón o una pachanga, ¿no? O una fiesta de Podemos, vamos a decirlo. Es una fiesta que tiene cientos de años de historia, y que tiene un arraigo histórico, cultural y artístico y religioso que desde luego vertebra a la nación. De hecho, en Alcoy, en Ibi y en otros pueblos de la comarca, también en Murcia, en Albacete, o sea, es una fiesta que abarca toda esa zona. Las familias viven intensamente esta fiesta de generación en generación, es una cosa que como la tradición se transmite, se vive intensamente y además es una cosa que vertebra a la sociedad, Eso es muy importante. Sí. No la individualiza como pasa en otras partes de España, sino que allí la gente tiene esos vínculos, ya no son clubs de fútbol, ni peñas de determinadas aficiones, sino que es una fiesta que pasa de padres a hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fiesta no solamente hay que defenderla, sino que hay que proyectarla, yo creo, hacia el resto de España, porque el vivir esa historia es rememorar nuestros antepasados, es honrarlos y es trasladar a nuestros jóvenes, en este caso a los niños o adolescentes de Ibi y Cocentaina y Alcoy, que somos herederos de un linaje como el de Jaime I, que está considerado el patriarca de los reyes de España, y es un hombre verdaderamente admirable, ¿no? Y un hombre que todavía se le quiere, y la prueba es que la gente gasta mucho dinero también en las fiestas, genera mucho turismo, genera mucho empleo, genera arraigo, los turistas se quedan impresionados, dicen que hasta el propio este gran director, el de Steven Spielberg, se maravilló ante las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, perdón, lo que acredita que por encima de sus películas está ese fervor estético que se vive cuando se ve que van desfilando, es que parece que te transporta al pasado y te hace partícipe de ese momento glorioso. Yo les recomiendo a los espectadores de la Redacción Abierta que visiten las fiestas de moros y cristianos de Alcoy, porque al margen de derroche de medios, el desfile con un rigor y una exhaustividad histórica sin igual en toda España, además de eso, es que Alcoy, la ciudad de Alcoy, enclavada entre dos sierras, enclavada en un entorno natural absolutamente privilegiado, ayuda a transportarse a esa época, a esa edad media nuestra en la que fuimos combatiendo al invasor musulmán hasta volver a hacer de España una patria cristiana y en este caso católica. Hoy, sin embargo, Guillermo, no has venido aquí a hablar de las fiestas de moros y cristianos, has venido a hablar de Gibraltar. Quiero que veamos
Raquel, la imagen, la noticia, que en el Toro TV, el toro.tv, que es nuestra web, ha aparecido sobre Gibraltar. Dice que la Eurocámara respalda reconocer a Gibraltar como colonia. Esto que, en fin, ha atraído la atención de los medios, pero tampoco ha proyectado grandes titulares, tiene una importancia gigantesca, ¿no, Guillermo? Bueno, desde luego, vamos, yo creo que es la primera vez que la Unión Europea, desde que llevamos ya 35 años o 34, se posiciona claramente sobre esta cuestión. Aquí quería hacer varias puntualizaciones, porque es un tema que yo lo he reflexionado estos días. Primero, quien realmente consigue el reconocimiento de Gibraltar como colonia y obliga a su descolonización es el régimen de General Franco, mediante 2 resoluciones de las Naciones Unidas del año 69. Es decir, digamos, se ha conseguido, no se ha conseguido, se ha mantenido lo que ya se consiguió en el año 69, y esto es un ejercicio de memoria histórica, porque desde el año 69, según votación en el plenario de todos los países que forman parte de la ONU, se votó que eso es una colonia y que hay que descolonizarlo. Es decir, es un mandato de la ONU de derecho internacional que está siendo incumplido sistemáticamente. Segundo, me parece interesantísimo el reconocimiento que hace la Unión Europea, que llega 50 años tarde con respecto a lo que dice la ONU, pero hay que agradecérselo. ¿Por qué? Porque cuando entra España en la Unión Europea, entramos en el año 85, y ya estaba dentro de la Unión Europea desde el año 73 el Reino Unido con sus colonias, en este caso Gibraltar. Es un caso inédito, porque ahora mismo, a raíz del Brexit, Reino Unido y sus colonias desaparecen, España queda vinculada a la Unión Europea, y lo importante de esta cuestión es que están diciendo ya no que es una colonia española, perdón, una colonia inglesa en España, sino lo que está diciendo es que es una colonia inglesa en el territorio de la Unión Europea. Es decir, eleva la magnitud del problema a nivel europeo y está diciendo a Inglaterra, ojo, tú tienes un territorio nuestro, como colonia, con lo cual imagínate la magnitud, ya no solamente un tema que afecta a los españoles, sino afecta a los alemanes, a los portugueses, a los italianos, a los belgas, a los austríacos, a los finlandeses, a los holandeses, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante por esa cuestión, porque, vuelvo a decir lo mismo, cuando España entra, Inglaterra ya estaba en la Unión Europea. Ahora cuando se van, nosotros nos quedamos, y ese es un territorio que es extraeuropeo, por lo tanto, afecta esa colonia directamente a Naciones Unidas. Por lo tanto, sinceramente, reconozco y felicito a los eurodiputados del PP, de Ciudadanos y del PSOE, que han actuado de una forma patriótica. Estamos en periodo electoral también, o sea que a lo mejor ha habido un impulso ahí electoralista, pero Inglaterra lo tiene muy mal, porque ahora mismo es un territorio europeo que está siendo ocupado por una potencia extraeuropea. A ver ahora cómo se continúa en esa legislación europea, porque no se tiene que quedar una mera declaración, porque eso como tal no sirve para nada. Políticas efectivas, políticas financieras, políticas jurídicas, políticas legales, para ir cortando, creando esos cortafuegos que obliguen a esa descolonización, que es mandato de la ONU, y por lo que veo también está siendo asumida ahora mismo por la Unión Europea, lo cual me llena de gran satisfacción, porque como cuento en este libro, lo que hay que hacer es aislar ese país. Sí, ahora vamos a ir con cuáles son el tratamiento del problema. Estamos haciendo el diagnóstico, ahora me dices cómo, a tu juicio, lo tienes por escrito, en resolver el problema y devolver la roca a su legítimo dueño. ¿Qué supone que la Unión Europea haya descrito al Peñón como una colonia en un texto oficial? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Tiene alguna consecuencia o tiene consecuencias potenciales, pero per se no significa nada? Bueno, ahora mismo estamos en el proceso del Brexit, es decir, cómo va a ser ese divorcio entre Inglaterra y el resto de Europa o la Unión Europea. Entonces ahí es donde se van a aplicar estas cuestiones, en muchos términos jurídicos, ¿no? Porque esto es una cuestión eminentemente jurídica y económica. Yo no abogo por una invasión, abogo porque por medidas jurídicas y económicas se podría. Libertad de movimiento de las personas, libertad de movimiento de los capitales. ¿Qué va a pasar con las sentencias jurídicas? Tanto las que se emiten en los tribunales de Gibraltar, ¿se van a reconocer o no por España? Es decir, ¿van a reconocer la Unión Europea las empresas domiciliadas en Gibraltar, por ejemplo? Porque hasta el momento presente se les ha reconocido. Y eso ha sido un terrible error, porque son empresas que están sujetas a un territorio offshore, es decir, no regulado, con dinero que viene de origen muchas veces ilícito y que no se ha controlado hasta ahora por la Unión Europea. ¿Por qué no se ha controlado? Porque el Reino Unido estaba en la Unión Europea. ¿Y por qué? Pues porque hay que reconocer que a través de estos agujeros negros del capitalismo entra mucho dinero en Europa. Yo entiendo que a partir de ahora eso tiene que cambiar, tienen que aplicarse políticas de control, de restricción, de limitación. Libertad de movimiento de personas, libertad de movimiento de capitales, libertad de movimiento de empresas. Estás hablando de restringir la libertad de movimiento de personas.
Vamos a ver, habrá que diferenciar, digamos, lo que son los que trabajan allí, de los que vienen en plan de turismo, por ejemplo, o de los que vienen de forma ocasional, porque a partir de ahora va a haber un control, como sale de la zona, vamos a decir, de la libertad de Schengen, pues lógicamente habrá que controlar quién entra y quién sale, habrá que exigir en determinados casos visados, habrá que efectuar controles y restricciones de personas sin lugar a duda, porque lo que no tiene ningún sentido es, por ejemplo, en el plano del turismo, por ejemplo, que se abran sin condiciones esa verja, y que España, digamos, entren los buques de los cruceros y que entren en España, como Pedro por su casa, sin ningún tipo de restricción. Digo, oiga, vamos a ver, es que a una colonia como esta naturaleza hay que utilizar medidas de presión, dentro de lo razonable, ¿no? Está en un términos de paz. Una de las formas de presión es restringir, poner trabas. ¿Por qué? Porque de esa manera el gobierno gibraltareño, y ya aprovecho para solicitar y recomendar a los gibraltareños que pidan la dimisión de Fabián Picardo, que los ha llevado a un callejón sin salida, lo que habrá que hacer es aplicar políticas de presión para que las autoridades gibraltareñas, las que van a suceder a Fabián Picardo, que espero que sean mucho más razonables, comprendan que se tienen que llevar bien con España, que tienen que respetar a la nación, que tienen que respetar a los españoles, que no se pueden tirar hormigones, trozos de hormigón, bloques de hormigón con púas en aguas jurisdiccionales españolas. Porque lo que han hecho los gibraltareños durante las últimas décadas, sobre todo desde que está Fabián Picardo, es humillar a la nación española, humillar a los españoles, ¿no? Y se tienen que tomar medidas de presión. Eso no significa que se va a cortar las relaciones, ni mucho menos, porque hay relaciones familiares y relaciones laborales. Pero no puede ser que una zona disfrute de un régimen de paraíso fiscal como es Gibraltar y en la línea de la Concepción tengamos un IVA de un 21%. ¿Qué pasa? Que en Gibraltar va a todo trapo y la línea de la Concepción, ¿qué pasa con la línea de la Concepción? Ya se habló por Pérez Llorca, que en paz descanse, cuando estaban en las negociaciones de abrir la verja, se dijo que en la zona de la línea de Concepción se iba a quedar una zona libre de impuestos, una zona franca. Mentira, no se hizo nada, no se hizo absolutamente nada. Se tienen que adoptar medidas que, de alguna forma, contrapesen esos efectos negativos de lo que es un paraíso fiscal. Gibraltar tendrá que dar información de quiénes son los españoles que tienen ahí intereses económicos a efectos de saber de dónde proviene ese dinero, empezando por los políticos, que ahí es donde yo creo que debían hacer un gran esfuerzo las autoridades británicas, en decirnos a todos los europeos quiénes son los políticos que tienen dinero ahí, porque ya nos daremos cuenta de la catadura moral y económica de algunos de ellos, y adoptar políticas que desarrollen la zona del campo de Gibraltar. Tú, entre las medidas que propones en tu libro, está incluida esa medida que propuso Pérez Llorca de hacer una zona franca alrededor de Gibraltar. Sí, yo me pregunto, desde mi ignorancia económica, si eso se hace, ¿el problema no lo trasladaríamos a las zonas colindantes? Vamos a ver. Si hay un problema y para evitar el problema replicamos el modelo gibraltareño en nuestro país, habrá siempre una zona que limite con el campo de Gibraltar que tenga problemas. No, si tienes razón, si la verdad es que las medidas económicas hay que hablarlas, no es eso es simplemente un eslogan, ¿no? O sea, un flash. Lo que estoy diciendo, hay que pensar que la zona del campo de Gibraltar es la más deprimida de España, tiene un paro del 50%, en jóvenes del 80%, desde ahí hay algo que pasa con la economía. Habrá que establecer un plan, como ya se estableció sobre todo al cerrar la verja, el desarrollo del puerto de Algeciras, que fue una medida fantástica. Habrá que hacer planes de inversión para desarrollar un tejido productivo en la zona del campo de Gibraltar, empezando por la línea al cual los británicos o gibraltareños le llaman el Distrito Norte, en una señal de soberbia y de que nos pertenece a nosotros. Se pueden hacer zonas progresivas, una zona de impuestos cero, una zona de impuestos, vamos a ver, que se vaya de tal forma que no haya un colapso o un choque, digamos, que acabe perjudicando a zonas productivas. Pero tenemos que tener en cuenta que si Cádiz tiene la mayor porcentaje de paro de Europa, es porque el paraíso fiscal de Gibraltar está depredando la economía alrededor. No hay inversiones. ¿Cómo va a haber inversiones si tienes que pagar un IVA del 21% y en Gibraltar pagas el 0%? Si en Gibraltar el impuesto de sociedad es de risa y en España es del 30%. Es decir, es un agujero negro lo que hay ahí. Y ese agujero negro arrastra toda la economía. La línea de la Concepción, cuando vivía el anterior régimen de General Franco, se hicieron inversiones increíbles. Se hizo un campo de fútbol en José Antonio Primo de Rivera para 30.000 personas. Estaban en pleno empleo. La renta per cápita en la línea de Concepción era superior a la de los gibraltareños. ¿Cómo es posible? Porque se hizo un esfuerzo nacional, que es lo que hay que hacer, no un esfuerzo electoralista y un esfuerzo del gobierno de turno.
como han hecho en la Unión Europea todos los partidos con un sentimiento nacional, enchufar una cantidad de dinero, pero no tipo ERES o tipo subsidios, sino de desarrollar la economía. Pensemos que estamos como Algeciras, porque es el segundo puerto más importante de Europa, después del de Rotterdam, me parece que es. Por su posición estratégica, que entre todo lo que, o sea, el comercio que entre por Gibraltar y que entre y que toda esa zona se desarrolle, porque es una zona estratégica, es una zona muy fíjate si sería estratégica, que los ingleses llevan allí más de 3 siglos, ¿no? Pero para eso hay que hacer, y sobre todo una de las cuestiones que desarrollo en mi libro, si quieres que te la adelante, es sí. No reconocemos jurídicamente ningún acto que venga de Gibraltar. Y cuando digo eso, es que digo que no reconocemos sociedades, porque ¿cuántas sociedades gibraltareñas son propietarios de inmuebles en España? Así. ¿Qué pasa con los gibraltareños que luego viven más de la mitad del año ¿cómo se llama? En esta zona sí, esta urbanización. Sí. Bueno, donde vive Fabián Picardo, decían que vivía, que tiene un chaletazo. Si viven en España más de la mitad del año, tienen que pagar impuestos en España. Hay que hacer un control, quién entra, quién sale, pero porque hay mucho dinero negro, porque hay mucho delincuente metido, también hay gente muy honrada, pero España se tiene que autoproteger y tiene que haber un control. Si usted lleva aquí viviendo más de la mitad del año, tiene que pagar impuestos como un ciudadano británico que viva, por ejemplo, en Torrevieja. ¿Dónde paga impuestos? Paga en España, porque es residente en España. Entonces, no se pueden reconocer tampoco sociedades pues, que compren activos mobiliarios en España. Te voy a poner un ejemplo para que veamos hasta qué punto nos depredan la economía. Tienen 80.000 sociedades mercantiles para una población de unos 25.000 personas. Eso es desproporcionado. Eso es absolutamente desproporcionado. Tienen que informar, como por ejemplo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, se llama la ley FATCA, que obliga a los paraísos fiscales a informar a todos los ciudadanos estadounidenses que tengan intereses económicos en esos paraísos fiscales. Y Gibraltar informa a la agencia fiscal, agencia tributaria estadounidense precisamente de esto. Aquí tenemos 10.000 ciudadanos y aquí tienen tantos millones de euros. ¿Para qué? A efectos de obligarles a hacerles las retenciones por los rendimientos de sus depósitos, de sus acciones. ¿Por qué no colabora la agencia tributaria gibraltareña con la España? No da información. Guillermo, hay muchos españoles que piensan que las consecuencias de abrir una batalla de fronteras y económica con Gibraltar, es decir, con el Reino Unido, es una batalla de la que podemos salir muy mal parados, en tanto que la metrópoli no es Bulgaria, ni Bielorrusia, ni Argelia, es el Reino Unido de Gran Bretaña. Podemos tener, puede haber consecuencias negativas para nosotros en cuanto a la geopolítica internacional, y más teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos un problema de vertebración territorial gigantesco, donde el éxito o el fracaso de la operación separatista va a depender en gran medida de las cancillerías internacionales. Bueno, ¿no es un poco arriesgado? Hombre, vamos a ver, Inglaterra sabemos lo que es. La primera nación que reconoció a las naciones hispanoamericanas hermanas fue Inglaterra y Estados Unidos. En 1821 a México, en 1823. Bueno, quienes están detrás en parte de todo el problema de Cataluña son los ingleses. Vamos, sobre todo el Partido Conservador. Lo llevan haciendo durante siglos. Lo que pasa es que nosotros estamos en la Unión Europea. Lo que pasa es que nosotros, el problema de Gibraltar no es aislado. Ahora hace poco, el 2 de abril de este año, bueno, el 2 de abril se conmemora también la conquista de las Malvinas por los argentinos. Allí hay un movimiento ahora mismo patriótico impresionante en Argentina, que a mí me emociona, sobre todo los jóvenes, de intentar mentalizarse, porque el problema de España es que hemos perdido el espíritu de lucha. Y sobre todo los jóvenes desprecian la cuestión de Gibraltar. Lo que tenemos que primero nosotros es convencernos de que podemos, de cómo somos una nación de 50 millones de habitantes, que pertenecemos a un colectivo de naciones hispanoamericanas que hablan 500 millones de personas, que en la propia Estados Unidos hay 100 millones de estadounidenses que hablan en español, que sienten lo que es España. Yo sé que es muy problemático, sobre todo con esta nación como es Inglaterra, y con las élites sabemos cómo ha funcionado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo no abogo por un conflicto bélico, yo abogo por una cuestión de guerra comercial. También está teniendo Estados Unidos con China, Estados Unidos con la Unión Europea con China. Es decir, ahora mismo se mide todo en términos comerciales.
ya no hay conflictos bélicos, porque las guerras son en otro plano, en un plano económico. Y ahí España puede, de alguna forma, adoptar muchas medidas. Es cierto que nos vamos a ver en una situación complicada, pero también hay que reconocer que a raíz del Brexit, Inglaterra está mucho más débil que nunca, ¿eh? Está mucho más débil que nunca. Si las autoridades españolas, autoridades argentinas, autoridades de otros países que están afectadas con el mismo problema que nosotros, saben actuar de una forma coordinada, de una forma moderada, de una forma consensuada, pero sobre todo con firmeza, evitando ahora mismo, Inglaterra va a intentar, sobre todo en el tema de Cataluña, meter su cuchara y desestabilizar, porque es lo que llevan haciendo desde hace siglos. Si somos capaces de identificarlos, capaces de neutralizarlos y sobre todo de aplicar medidas económicas, fíjate tú, en los años 60, finales de los 60, con el general Franco, memoria histórica, con una exposición tan débil, aislados del mundo, conseguimos 2 resoluciones de las Naciones Unidas, apoyados por las naciones hispanas y las naciones árabes, que estaban con nosotros, teníamos un predicamento sobre ellos que ahora mismo no tenemos. España tiene que ganarse el prestigio y el afecto y la solidaridad de naciones africanas que han sufrido la colonización, pero para eso hace falta lobbies y planes sistemáticos de apoyo y de concienciación y formación en las universidades. Claro, mientras la izquierda cañita que tenemos en España y la derecha liberal sigan controlándolo todo y las cadenas de televisión, ¿cómo vamos a tener ese espíritu de recuperar Gibraltar? Porque recuperar Gibraltar es recuperar nuestra dignidad. Llevamos 3 siglos siendo una nación ocupada, hay que reconocerlo así, como dice don José María Carrascal, decano de los periodistas en España. No seremos una nación de primer orden mientras sigamos teniendo una colonia extranjera en nuestro propio territorio. Sobre eso te quería preguntar, la última pregunta ya, Guillermo. Al españolito de a pie, al español de infantería, que diría Eduardo García Serrano, que le preocupan asuntos tangibles y materiales como el paro, como la jubilación, ¿por qué habría de interesarle lo que ocurra a una roca perdida a muy poquitos kilómetros cuadrados en el sur de España? ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues que es una cuestión de dignidad nacional, porque la nación... Dignidad nacional, alguien te diría, la dignidad es tener a un 30% de paro juvenil. La dignidad son muchas cosas. Claro, pero es que en España hay un 30% de paro juvenil y en el caso del campo de Gibraltar del 80% porque está Gibraltar, porque estamos en actitud de sumisión ante el capital extranjero que viene a España, los fondos buitre, por ejemplo, ya hablaremos otro día, que entran por los paraísos fiscales. Es una cuestión de dignidad nacional, de dignidad personal, de dignidad histórica. España no es una cosa que nació con Podemos o con Pablo Iglesias, ni siquiera con la Revolución Francesa. Somos 2000 años de historia. Es como si realmente alguien entra en tu casa y dice, me quedo con tu salón. Oiga, es que es mi salón, lárguese, o te quita el olivo, es que es mi olivo. Pues eso es lo que ha pasado con España. Entraron, nos ocuparon con malas artes un territorio, ¿y por qué nos debe interesar? Porque recuperando esa dignidad que además, ¿qué te crees? Que las otras naciones no saben lo que nosotros tenemos encima y saben de nuestra debilidad porque somos incapaces. ¿Por qué China recuperó Hong Kong? Porque tenía divisiones y tenía un poder económico brutal. ¿Por qué España no podría? Si somos la mitad de habitantes de que los chinos, que hablemos español, o sea, españoles de lengua, porque eso es ser español, ¿no? Español no es porque te vengan un DNI, español es porque tienes un idioma y tienes una religión y tienes un espíritu. Con 500 millones que tenemos el mismo espíritu, ¿cómo es posible que una potencia extranjera tenga las Malvinas o que tenga Argentina? Entonces, haciéndole recobrar esa dignidad, porque claro, este caos que estamos viviendo en las últimas décadas va unido a una pérdida absoluta de dignidad nacional, familiar y personal. La persona no tiene dignidad, le da igual ya todo, pasa de todo. Entonces, es importante esos gestos porque los españoles tenemos que volver otra vez a mirarnos al espejo y sentirnos orgullosos de lo que somos, como lo fuimos hace siglos, ¿no? Yo sé que es difícil porque estamos muy agobiados por problemas políticos, económicos, pero que miren ahora mismo en Argentina, sobre todo en los jóvenes, es verdaderamente emocionante. Están en las calles ya los argentinos, están diciendo es que es nuestro territorio, o sea, necesitamos recuperar la dignidad, ¿no? España hoy en día está en un trance, pero bueno, esta es mi aportación. Y Claves para que España recupere Gibraltar, de Guillermo Rocafort Pérez, editorial Fajardo el Bravo. De Murcia. El foro Recuperemos Gibraltar, que se reactiva la semana que viene. Sí, efectivamente, estamos organizando, yo espero que sea, vamos, casi seguro se va a realizar, es el próximo jueves en el Centro Riojano de Madrid. Perfecto. Creo que es a las 7:30, me parece, aproximadamente, vamos a tener un encuentro y va a venir pues José María Carrascal, Pío Moa, es decir, intelectuales de primer nivel, el general Fontella, Coronel Manrique, es decir, hay un grupo de personas, yo mismo, un grupo de personas detrás de estas cuestiones que hemos decidido que ya dado que el Estado no hace nada, porque el Estado no hace nada, una vez hice una consulta en el Ministerio de
mediamente, me dijeron que había muros de contención por parte del Estado sobre el tema de Gibraltar. O sea, el esquema, este asunto, pues una parte de la sociedad, según el principio de la subsidiariedad, hemos decidido pues editar libros, dar conferencias y sobre todo que los españoles se formen, porque en última instancia, ¿para qué estamos? Para formarnos y aprender de esta cuestión. Guillermo Rocafort, ha sido un placer, como siempre. Mil gracias. Muchas Ojalá gracias, Rafa. tengáis suerte en vuestras iniciativas, porque es también la suerte de todos los españoles. Desde luego, aquí en Intereconomía siempre daremos voz a toda iniciativa orientada a acabar con la vergüenza de Gibraltar. Muchísimas gracias. Como decía Ruiz de Alda, España linda al sur con una vergüenza llamada Gibraltar. Por cierto, Ruiz de Alda fusilado en Paracuellos por los comunistas. Y Julio Ruiz de Alda, además grande de España. Héroe de la aviación. Efectivamente, del Plus Ultra, ese primer vuelo transoceánico España-Argentina, fusilado por los comunistas.